Buenas tardes, bienvenidos a todos. A ver si estás viendo esta clase grabada, gracias por estar. Sobre todo gracias a Estela que está ahí ya conectada, como siempre, como todos los martes. Hoy tenemos una clase fantástica, hoy tenemos una clase que normalmente las personas evitamos hablar de culpas. Normalmente la culpa la esquivamos, buscamos siempre el culpable afuera, buscamos siempre sentir la culpa o transmitir la culpa sin hacernos cargo de lo que puede pasar y cuáles son las consecuencias a veces de no hacerse cargo de la culpa. Hoy vamos a charlar la culpa desde el punto de vista del coaching emocional y yo hoy hablaba con las chicas y hace un ratito le contaba a Estela que en el curso anterior, las chicas que terminan ahora en octubre, o sea, esta fue su última clase, charlábamos y decíamos cuántas cosas uno va aprendiendo a medida que va haciendo el curso, que a lo mejor en el momento exacto que estás viviendo el curso y la estás haciendo, llegan a vos como una herramienta, pero que todavía no la pones en uso. O sea, llega a vos como una herramienta, como un conocimiento nuevo, pero llega. Pero después, con lo cotidiano, con el ir y venir de la vida y en las cositas que te suceden a menudo, te pasa de que empezás a utilizar esas nuevas herramientas, empezás a sentirte como más, no, no quiero usar a lo mejor la palabra tan grande como para decir poderoso, pero sí te sentís como respaldado en ciertas herramientas que te permiten tener otros puntos de vista de las cosas que suceden. A veces también nos pasa de que vamos a empezar a interpretar diferente. ¿Por qué? Porque vamos conociendo nuevas herramientas, porque vamos teniendo un nuevo paradigma, porque vamos creando nuevas creencias. Entonces, vamos interpretando diferente. Y sí, te va a pasar de que con el correr del tiempo, los meses y demás, va a haber personas que te van a decir, che, Estela, te noto cambiada, te noto rara, te noto diferente, te noto... es más, Andrea hace un ratito en el otro curso decía que la madre le había dicho, yo no sé si eso es una secta o qué, pero el otro día te vi llorando. Claro, porque a medida que avanza el curso vamos hablando de temas y hay personas que se emocionan. Tengo un mosquito, una mosca, no sé, me está volviendo loco. Y uno se va emocionando y la gente de afuera dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Le contaste a tu profesor de X cosa o hablaron en el grupo de tal otra? Y hay gente que sí, que le va a costar a lo mejor entender las cosas que hablábamos, los puntos de vista que tocamos, pero ¿por qué? Porque fuera de contexto todo puede ser mal interpretado o no entendido. Respetamos también eso y entendemos que las otras personas no tengan a lo mejor las herramientas que nosotros ya estamos adquiriendo y ya estamos empezando a aprender a utilizarlas, que eso también está genial, eso está genial. Pues ya te digo, de repente hablamos de diferentes herramientas, por ejemplo, hablábamos de la exigencia en la clase pasada y hablamos de la exigencia, pero todavía no hubo un momento donde lo pudiste poner en práctica. O hablamos de observar emociones y saber desde qué emoción estás hablando, pero todavía a lo mejor no te diste el tiempo de frenar un instante y decir, no, no, para. Le estoy contestando desde el enojo. Y el enojo no es con esa persona, entonces vuelvo a mi eje, vuelvo a mí, entiendo que no es con esa persona, que y el tema de hoy es un tema que facilita el transitar, facilita... ¡Ay! Esa carita de sonriente que llegó así por profesores uno me encanta. A veces, es la profesora Naida, ¿no? Pero a veces pasa de que uno tiene que contextualizar. Y vos me vas a decir, Álvaro, ¿pero qué tengo que contextualizar todo lo que le pasa a todo el mundo? Y a mí, ¿quién me entiende? Bien, tenemos que escucharnos, tenemos que vernos. O sea, verdaderamente cuando nos molesta algo de otra persona,
algo de culpa tenemos. Cuando te molesta algo de una persona, algo de culpa tenemos. Si no, no te molestaría. Si no, no te haría ruido. A ver, esto es como si vos tuvieras un detector de cosas malas. Vas a ir con el detector, pi, 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 pi. Bien, lo detectaste. ¿Por qué? Porque sabés detectar eso. Si vos estás desde la ignorancia de eso, jamás vas a poder darte cuenta que eso es algo malo o una cosa mala. A lo que me refiero es que tus ojos son los que observan. Hay veces que una contestación, una forma, no es lo que está diciendo esa persona, es lo que yo estoy interpretando que está diciendo esa persona. Y hoy tenemos una maldición que es lo fuera de contexto, que son, por ejemplo, como hablaba yo hace un ratito, lo fuera de contexto que son, por ejemplo, los mensajes de texto. Un mensaje de texto puede ser completamente mal interpretado. Sí, hay mensajes de texto que están muy mal. Y yo digo, sí, este mensaje está mal, pero nadie puede herirte sin tu consentimiento. Entonces empezamos a trabajar la culpa desde otro lado. Leyendo y viendo un día, me doy con esta frase y digo, ¿por qué estos tipos no tienen una palabra para definir la sensación de culpa? Porque, según la lengua tibetana, ellos no tienen una palabra, al igual que la nuestra, que defina esa sensación de culpa. ¿Por qué? Porque al no tenerla, no existe. Álvaro, pero el sentimiento lo canalizás en otro sentimiento, en otra emoción, lo bautizás de otra forma. ¿Qué pasa con la culpa? ¿Qué tiene la culpa de diferente y de raro? Que la culpa no construye. La culpa no es una emoción o un estado de ánimo que te permita construir. La culpa es un resentir. La culpa es quedarte patinando en el barro. Yo ahí te pongo que para alcanzar tu realidad ideal, vos necesitas de mucha responsabilidad. O sea, con nosotros, con nuestros actos, y a veces cuando estamos inmersos en tanta responsabilidad, en tanta presión social, en tantas cosas, caemos en la culpa y nos sentimos culpables. Y a veces no lo podemos definir como una culpa hecha y derecha. O sea, capaz que no te sentís culpable y decís, ay, es mi culpa, pero te sentís mal por algo que pasó. Está bien, no le estás poniendo un título, no le estás poniendo la etiqueta, pero te lo estás sintiendo igual, te lo estás llevando igual. Entonces, la culpa muchas veces se camufla en otras emociones de enojo, en otras emociones de tristeza. ¿Por qué? Porque es muy fácil encapsular o mentir la emoción y transformar la culpa en otras emociones. Yo acá te puse un par de ejemplos, porque para mí la culpa y a ver si vos estás de acuerdo conmigo, eh, la culpa es cuando yo siento que traicioné mis valores. O sea, la culpa yo la tomo como cuando hay algo que yo hice mal con respecto a lo que yo considero que está bien. Fíjate cómo uso las palabras, ¿no? Fíjate cómo estoy diciendo algo que yo considero que está bien. O algo que yo considero que hice mal con respecto a lo que yo creo que está bien. Te pongo ejemplos de culpa. Hace un montón de
tiempo que no llamo a mi viejo. Ay, no pude comprarle esto a mis hijos. Y vos me decís, no, Álvaro, eso es, no sé, una acción, no pude. No, no. Hay personas que se inmersen, o sea, que se inundan de culpa por no poder hacer esto. Llegué tarde por culpa del tránsito. Le mentí a mi pareja, cometí un pecado, por ejemplo. Soy una mala hija, soy una madre mediocre, soy irresponsable. Muchas veces la culpa va disfrazada con frases que nosotros programamos todo el tiempo en nuestro cerebro que nos hacen sentir culpables. Ay, Álvaro, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Que entonces yo puedo vivir sin culpa? Sí, sí, sí se puede vivir sin culpa. Sí podés vivir sin el sentimiento de la culpa, porque la culpa no es más que un autocastigo. Bueno, Álvaro, pero yo me siento obvio que te vas a sentir culpable cuando haces algo que está fuera de tus valores. Pues justamente esa es la emoción de la culpa. Pero lo que yo vengo a decirte acá, que en base a lo que nosotros llamamos coaching emocional, lo que buscamos es que transformes esa acción del autocastigo que tiene la culpa en algo que verdaderamente construya. O sea, nosotros hemos hablado del perdón, nosotros hemos hablado en otras clases, hemos hablado del ofrecer, cuando hablamos de pedido hablamos de ofertas, de promesas. Hay un montón de herramientas con las cuales podemos sanar esa emoción de la culpa. La culpa siempre va a estar cuando vos sientas que traicionaste tus valores. Entonces, la culpa no es afuera, la culpa es adentro. Obvio, obvio, Estela, que te hacen sentir a veces los padres culpables. ¿Por qué? Porque está en base a los valores que ellos te enseñaron. Entonces, capaz que para los padres de Naida, de la profe Naida, X valores no eran los mismos que para los padres de Estela. Entonces, uno empieza a tener sentimiento de culpa en base a tus creencias. Yo siempre pongo de ejemplo, por ejemplo, nuestros próceres. Nuestros próceres, miren que hubo millones de personas en la historia argentina y solo unos pocos son reconocidos o marcados en la historia. Pero, por ejemplo, yo soy una persona en la cual me puedo considerar, no te digo fanático, pero sí admirador de San Martín y Belgrano. Y digo, los tipos verdaderamente, sobre todo Belgrano. San Martín me parece genial. Sin embargo, Belgrano me parece un adelantado para su época y he leído su biografía y digo, wow, este tipo era un genio, si lo hubiesen dejado ser un poco, hubiese sido mucho más que Belgrano. Es apasionante, después las invito a que investiguen sobre él, es apasionante. Pero, por ejemplo, hablando con mis hijos, yo les decía, aún estas personas que yo identifico como ídolos o personas que merecen mi reconocimiento, yo considero que está mal que hayan tenido esposas de 15 años o 14 años. Y, ¿Y ellos tenían culpa en ese momento? No, porque en ese momento eso estaba bien. Entonces ellos no rompían ningún valor. Es más, si a los 14, 13, 12, 15 años, ya con 15 años una señorita ya era vieja, solterona. Entonces, digo, ¿verdaderamente ellos sentían culpa en ese momento? No. Hoy, traelo hoy acá, una situación igual, obvio que se va a sentir culpable y es hasta penado por la ley. Entonces, la culpa es una cuestión de valores, es una cuestión de contexto, es una cuestión... Hay veces, decime si a vos no te pasa a veces, de que alguien te traiciona en tus valores. Vos sentís que alguien la cagó, que alguien te hizo sentir mal. Sin embargo, esa persona anda como si nada. Y vos decís, ¿pero qué? ¿Este boludo no se da cuenta ¿qué le pasa? No sé. No, no, es que para los valores mínimos que tiene esa persona, o insignificantes según nosotros, considera que no está en falta.
considera que no tiene culpa. Y vos decís, pero a ver, es obvio que tenés que darte cuenta. Bueno, pero a veces pasa de que esas personas no tienen los mismos valores tuyos, por lo cual no se siente con culpa. Vos pensás que un chorro que está en, no sé, y no quiero, pero está en Constitución en Buenos Aires y hace el cangurito. Agarra, pega el salto en el colectivo y le saca por la ventana del colectivo el celular a una mina y sale corriendo. ¿Pensás que siente culpa? No, está trabajando según él. Y no, salí a laburar. No, eso no es laburo. Eso estás robando, tenés que sentirte culpable y tenés que pagar por tu pena. Sin embargo, para él no, porque sus valores son completamente diferentes a los nuestros. Entonces, sabiendo y hoy y ahora entendiendo de que la culpa no es más que una identidad privada, es una cuestión que afecta lo nuestro acá adentro, te vas a empezar a dar cuenta de que la culpa no siempre es tan terrible. Hay culpas y culpas. Te puedes sentir muy culpable por algo, te puedes sentir culpable por algo. Yo acá te puse que vemos, o sea, que sentimos culpa cuando vemos comprometida nuestra imagen privada acerca de nosotros mismos. O sea, que a diferencia de la vergüenza es cuando yo siento que le fallé a la sociedad, a los estereotipos, a las costumbres, a lo que mi familia definía como correcto. Eso es vergüenza. La culpa es adentro, es tuya, es tu responsabilidad. Entonces llega, vos tenés el poder de sentirte culpable o no. El tema es que, al igual que los estados de ánimo y todas las emociones y todo lo que hablamos anteriormente, tienen como una escala de culpa. Vos te puedes sentir menos culpable o muy culpable. Depende de tus valores, o depende de los valores que vos hayas quebrado según vos. Es tu interpretación. Entonces, vas a descubrir que sentir culpa no siempre es malo. A veces sentir culpa puede ponerte en preaviso. A veces sentir culpa te puede ayudar a, en vez de patinar en la culpa, agarrar y decir, no, ¿sabes qué? Me di cuenta de que está mal lo que hice, me siento culpable por lo que hice y voy a tomar otras medidas. Voy a focalizar mi culpa en eso positivo que tiene la culpa, que es darme cuenta. Pues si no sentís culpa, no te das cuenta. A veces pasa que afuera hay personas que no se dan cuenta que la están cagando. A veces tenemos que recordarles ciertos valores para que sientan un poco de culpa. Pero siempre vas a gastar esa energía si verdaderamente querés construir algo con esa persona. Porque si no, no importa nada, que haga lo que quiera, que se sienta culpable o no, es un problema de él, se vaya a la miércoles. Pero si vos querés construir algo con esa persona, hacele ver que eso que pasó traicionó tus valores, porque capaz que pueden compartir ciertos valores y esa persona reconocer la culpa y sentirse en culpa con vos para después sanear esa situación, pedir disculpas y rehacer tratos. Entonces, empecemos a darnos cuenta que la culpa nos da poder, la culpa nos permite darnos cuenta que, ¿por qué te sentís culpable? ¿En qué ámbitos te sentís culpable? ¿Cuándo te sentís culpable? El tema es que muchas personas creen que la culpa es similar a la vergüenza. Y sí, pero no. Porque la vergüenza, como te decía hace un rato, es afuera. Vos no sentís vergüenza acá adentro. La vergüenza es hacia afuera. Nosotros creemos normalmente, o por ejemplo, hay veces que decimos, ay, siento vergüenza ajena cuando veo otra persona que hace algo vergonzoso. No, no, estás sintiendo vergüenza vos también por lo que está haciendo esa persona, pero la vergüenza es cuando quebrantás
acuerdos o creencias o paradigmas afuera. La culpa es cuando rompiste algo adentro. Entonces, saber diferenciar eso, de decir, no, a ver, para. No me siento culpable por haber pegado 3 gritos ahora y que estén los 3 que estaban viendo la tele, ahora están limpiando la pileta. No me siento culpable, porque en vez de estar viendo la tele mientras yo trabajo, vayan haciendo algo que le vamos a sacar provecho a todos y colaboren en casa también. Artículo 19 del Código Civil. Los niños tienen, así como tienen derechos, tienen responsabilidades en el hogar. Entonces, artículo 19 del Código Civil. Vayan a limpiar la pileta. Chao. ¿Me sentí culpable por mandar a mis hijos a limpiar la pileta? No, porque siento que no estoy rompiendo ningún valor, que no estoy rompiendo ningún acuerdo, que no estoy en falta. ¿Me puedo sentir culpable por la forma en la que se lo dije? Y sí, capaz que si iba más papá frutillita, iban a ir igual, pero en otro ritmo. Pegué 2 gritos, están todos metidos en la pileta limpiándola ahora. Entonces, empiezo a evaluar en qué situaciones verdaderamente me siento con culpa y en qué situaciones no. Porque hay situaciones que no son dignas de culpa. Hay situaciones que no tienen que llevar ese rótulo. Entonces, empiezo a darme cuenta. A ver, la culpa es responsabilidad ante una falta cometida que yo hice. Yo no, o sea, yo no puedo sentir a Maru culpable de haber fallado a algo mío. ¿Ah? O sea, en todo caso, es una irresponsabilidad de ella a un pacto que tengamos. Pero culpa es adentro, es tuya. La siente cada individuo, la siente cada persona. La culpa a veces surge porque nos damos cuenta que la acción que hemos cometido perjudicó a alguien o rompió pactos. Ahí me puedo sentir culpable, porque son cosas que yo tomo como paradigmas, como creencias. Entonces, consideramos que la culpa, por ejemplo, una persona es culpable de un delito. ¿Por qué? Porque infringe una ley en la cual todos nos pusimos de acuerdo. Porque, por ejemplo, al vivir en Argentina, vos aceptás la Constitución argentina, el Código Civil, el Código Penal, aunque no lo conozcas. Porque la ley es muy clara en eso. Desconocer la ley no te hace impune. Entonces, uno tendría, a mí a veces, por ejemplo, yo me pongo a discutir con alguien o me encanta discutir con policías, pero me pongo a discutir con alguien y me dice, ¿qué usted es abogado? No, pero conozco algunos de mis derechos. O sea, lo que pasa es que nadie se planta a veces con sus derechos, con sus artículos y con sus o con la Constitución debajo del brazo. Nadie. Entonces, es muy fácil a veces dar vuelta a situaciones. ¿Por qué? Porque la información es lo que te libera. La información es lo que te hace grande. La información es la que te da esa autoridad. Entonces, cuando vos tenés así un poquito más que el otro, chao, ahí tenés poder. La culpa es no cumplir con eso que vos aceptaste. Si vos estás en pareja y estás mensajeándote con otra persona y haciéndote el chantaje, y te vas a sentir culpable. Porque vos hiciste una promesa ante un juez, ante un sacerdote o con tu pareja. No hace falta que haya una autoridad. Si vos con tu pareja hiciste ese acuerdo, que encima, vos sabés que nosotros con Maru tenemos un curso que estamos preparando que es coaching para parejas, y una de las cosas que decimos es que cuando nosotros comenzamos una relación, no pactamos, no convenimos. Nosotros empezamos la relación y vamos viendo. Y a medida que nos vamos enojando, vamos viendo cuáles son los límites. Y eso trae problemas, porque lo mejor sería que muchos de esos problemas los evitemos con pactos y convenios previos. ¿O ustedes piensan que el juez dice en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza porque sí, porque es un versito? No, ahí te está poniendo pactos, ahí te está poniendo líneas. El tema es que no le damos bola. Estamos tan emocionados en ese momento y todo es amor. Y decís, sí, quiero, sí, acepto.
¿Ah? ¿Te acordás que dijo en la salud y en la enfermedad? ¿Te acordás que dijo en la riqueza y en la pobreza? ¿Te acordás que dijo? Sí. Entonces hay personas que desconocen esos pactos. Entonces a veces nos sentimos culpables o queremos que personas se sientan culpables por cosas que no pactamos con ellos o cosas que nosotros creemos que las otras personas deben sentir. Fíjense cómo todo el tiempo en este curso estamos hablando de cómo el cambio de interpretación verdaderamente nos complica en lo cotidiano. Cuando nosotros empezamos a interpretar de una forma que no nos conviene, nos vamos a empezar a sentir mal en serio. Yo, por ejemplo, acá yo te puse, a veces la culpa que sentimos no se basa en nuestros propios valores, sino que son generadas por creencias que si las analizamos, a lo mejor no hieren a nadie y son totalmente infundadas. A veces pasa. Y te voy a, mira, ahí hay un par de ejemplos que yo te puse que me parece vital que los consideres. Una persona que te dice, por tu culpa me siento mal. Muy bien esa cenita, me encantó. Claro, o sea, pasa que te está volviendo culpable de a lo mejor algo que no rompe tus valores, que él cree o ella cree que vos estás en falta y ella elige o él elige sentirse mal. O sea, el sentirse mal es una elección. Ay, Álvaro, pero yo me siento mal, es una elección. Empecemos a reprogramar nuestras creencias. Empecemos a darnos cuenta. Otro ejemplo de culpa o frases que generan culpa que se usaba mucho en nuestra niñez. Ustedes las dos son mayores de 25, entonces puedo hablar así. Entonces, se usaba mucho en la niñez, tu hermano es mejor que vos, o tu compañero fulanito que se sacó. Hoy los padres no dicen eso, porque si no el hijo los denuncia, bullying, mi papá que me trata mal, que... Pero antes yo me acuerdo, mi vieja decía, ¿por qué no aprendés de Rodríguez? Mirá las notas de Rodríguez, vos sos un desastre, que esto... Eso transmite culpa, eso te hace sentir culpable. Y son culpas completamente, o sea, infundadas, porque cada uno es diferente. Tu deber es estudiar. No, no. Es obligación que yo vaya a la escuela como niño, porque así lo cita la Constitución. Pero de ahí a que estudio no, depende de si yo quiero. Y por más que mis viejos me caen a palo, yo terminé en la nocturna de estudiar y me di cuenta de grande que era más conveniente estudiar. Pero no es tu deber. ¿Te das cuenta cómo a veces metemos mensajes? A ver, yo a mis hijos muchas veces les digo, chicos, yo necesito que ustedes vayan a la escuela y aprueben con 6 para pasar de año. Nada más. ¿Querés sacarte un 10? Mejor por vos. Y acá celebramos los 10 y los pegamos en la heladera y hay fiesta y compramos algo rico y qué genial. Celebro los 10, pero no te los exijo, porque el único que se caga la vida con eso sos vos. Entonces, a medida que los chicos van creciendo, vamos tirándole esa responsabilidad. Mi deber como papá es que vos vayas a la escuela. De ahí si aprendés o no, es tu responsabilidad en ese tiempo. Después cuando vuelvas yo puedo acompañarte, puedo exigirte que te sientas ahí a estudiar y que pases toda la tarde al pedo como hace Mía, así, que se distrae con la mosca que pasa y todo. Pero mi deber como papá, mi obligación como papá, es que vos concurras al establecimiento. El resto, te cagás la vida vos si no lo haces. Dios te castigará, otra de las frases que generan culpa. Vas a ir derecho al infierno. Papá Noel no te va a querer si haces eso otra vez. Debes sentir vergüenza por lo que hiciste. El otro, ¿vas a salir con esa pollera a la calle? Son mandatos y cosas que nos hacen sentir culpa cuando a lo mejor no está en nosotros ese sentimiento, esos valores. De repente vos decís,
A ver, ¿qué tiene de malo que use un vestido negro todo así, súper elegante para la fiesta de Salvador de fin de año? Si todo el mundo te elogió y todo el mundo dijo lo hermosa que estaba. Entonces, ¿qué tiene de malo mostrar toda esa belleza? Bueno, capaz que hay gente que sí le jode. Y dice, ay, Naida, ¿vos te parece haber ido con ese vestido tan elegante, tan provocativa, tan sensual, súper llamando la atención y que todo el mundo, todas las miradas, eso es tener culpa. Y eso no sirve, porque la culpa no es, en ese caso, no es tuya. Entonces, normalmente hay personas que son culpadores seriales. Les encanta señalar, les encanta, piensan que tienen poder al declararte culpable. Diferente es lo que nos ponemos de acuerdo todos y nombramos un juez, nombramos un alcalde, un intendente, un gobernador, quienes le damos un lugar de poder para que rigen ciertos mandatos y nosotros los aceptamos. Diferente es cuando alguien de nuestro vínculo, nuestro entorno, se siente con el poder de hacernos sentir culpables. Pregúntate por qué te sentís culpable cuando fulanito te dice tal cosa. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te sentís culpable? ¿Por qué saltás a atacar o querés cortarle la cabeza? ¿Por qué te enoja que una persona X te haga sentir culpable? ¿Por qué es eso? Te hace sentir. No es, no con su declaración de culpa vos te convertís en culpable. Vos sos culpable cuando vos sepas que rompiste alguno de tus valores o tus creencias. Mientras tanto, no. Entonces, pensá si verdaderamente esa persona que te señaló como culpable tiene la autoridad de poder para hacerlo y si esa culpa verdaderamente puede caer en vos, si rompió algún paradigma, si rompió alguna creencia, si vos sentís, pero ahí viene la reflexión, el hecho de decir, no me importa que me señalen como culpable si sé que no rompí ninguno de mis valores. El tema está en que cuando vos sientas culpa real, la sepas identificar, sepas reconstruir lo que rompiste, hacer otras ofertas, hacer otras promesas y pedir perdón. Porque la culpa es tuya. La culpa se sana con el perdón. El perdón también es tuyo. Vos tenés que pedirlo si ya no lo tenés. Vos se lo das a alguien. ¿Tá? El perdón siempre es para afuera. Vos, ay, no, que yo me pedí perdón a mí mismo. No, no, eso no. No, no, eso es sentirte no culpable en todo caso. Pero el perdón es hacia afuera. ¿Lo pido o me lo dan? O sea, o también puedo darlo, pero me auto perdono. No. Vos sabés si estás con culpa o no. ¿Blanco o negro? ¿Te sentís culpable? Sí, listo. ¿Cómo hago para remediarlo? ¿Qué hago para cambiar? ¿Cómo hago para no volverlo a hacer? O sea, si te puedes sentir culpable, te puedes sentir culpable vos si sentís que rompiste algún valor tuyo, si hay algo que no va con tu ética, sí te puedes sentir culpable. Fíjate en qué nivel, no vivas en la culpa, pero no dejes que te declaren culpable de algo que vos no cometiste, de algo que no rompe lo que vos prometiste, que no se va de lo que vos ofreciste. Entonces, empecemos a darnos cuenta de que hay personas que tienen esa forma de castigarte con la culpa, de usar un yunque. Bueno, para mí existen dos tipos de culpa. La culpa funcional y la culpa disfuncional. La disfuncional es,
uy, se rompió un vaso, un vaso. Siempre en esta casa nadie cuida un choto, el vaso se rompió. ¿Y qué? Eso es una culpa disfuncional. La culpa funcional es, se me rompió este vaso, se me cayó. Voy a tener más cuidado. Nosotros, por ejemplo, en nuestra casa, hay una situación donde mis hijos venían de un marco en donde había un grado de violencia extremo. Entonces, ¿qué pasa? Se rompía un vaso y era motivo de castigo, motivo de quilombo, de pelea, de situaciones muy tensas. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? ¿Se rompe un vaso? Silencio, decimos, está bien, no pasó nada, no hay nadie lastimado, genial, guardamos. Te pido por favor que tengas más cuidado próximamente o la próxima vez que sirvas agua. Y silencio. Es igual que un reto, ¿eh? Es igual porque sabe, el que rompió el vaso sabe que la cagó, ¿entendés? Entonces, vos lo que hicimos fue cambiar una situación de violencia por una situación de pensar, de reflexión. Entonces volvimos a la culpa, algo funcional. Por ejemplo, la culpa, oh, no, vos sabés que no la llamé a Naida por el cumpleaños, se me repasó, no, la puta madre, y estoy con culpa y estoy mal durante días. Diferente es decir, che, Naida, me olvidé de tu cumpleaños. Que, pero no importa, mira, te mando una torta Rogel que te va a encantar y revierto. La culpa funcional me hace saber que me equivoqué, que rompí un valor, pero que puedo salir adelante de eso y no seguir patinando en la culpa. Me doy cuenta de que se puede, ¿entendés? Responsabilidad. ¿Qué entiendo por responsabilidad? Yo acá te puse que ahora que sabes un poquito más sobre culpa, podemos calificarla y pasemos a definir la responsabilidad como aquel factor que nos hará dueño de nuestros actos y deshacer la culpa. Es completamente diferente. La culpa es victimaje, la culpa es, no sé, marimar, el abrojo acá en la mano, el abrojo en la frente y estar llorando así, ay, perdón, te pido me disculpes porque yo cometí una culpa gravísima. Eso es culpa. Responsabilidad es me hago cargo de lo que pasó y actúo en consecuencia. Entonces, empiezo a actuar en consecuencia de mis actos y me hago cargo. La culpa, sí, sí, Estela, sí. ¿Sabes por qué? Porque es uno de los mecanismos que nosotros tenemos en el duelo, donde, porque acá Estela en el chat, y lo leo para las chicas que la vean, tanto Beatriz como Lore, que la vean grabada, dice, yo sentí mucha culpa en el camino del luto. Sí, porque es uno de los 5 pasos del luto, del duelo, donde nosotros buscamos responsables. Entonces, es mucho más fácil cargar con culpa a buscar responsables. Entonces, y no estoy poniendo el caso propio porque tendríamos que charlarlo y hablarlo en otro contexto, pero a veces pasa que las mamás son tan superpoderosas que eligen cargar con la culpa. Y hay cosas que escapan a tu responsabilidad. Hay cosas que uno no puede hacerse responsable. Entonces es más fácil cargar con la culpa porque ya sabemos, porque durante toda la vida nos enseñaron cómo sentirnos culpables, porque vivimos en una sociedad donde penaliza y busca la culpa. Entonces es mucho más fácil. Sin embargo, cuando lo pones con la lupa de la responsabilidad, te das cuenta que hay factores que no puedes manejar y que no son responsabilidad tuya. Y, y desde esa lupa de la responsabilidad es mucho más fácil transitarlo porque te das cuenta de que hay cosas que escapan a vos,
que no son tu responsabilidad. La responsabilidad es hacerme cargo de esas culpas, es volverme el protagonista y decir, yo actúo en consecuencia. Entonces, actúo en consecuencia de mis actos, me hago responsable y te va a pasar, Estela, que cuando reflexiones sobre esto, te vas a dar cuenta de que hay cosas por las cuales te sentías culpable que no eran tu responsabilidad. Y sí, en el duelo todo está permitido, aún sentirse culpable aunque no tengas culpas, porque es la forma en la que vivimos, transitamos y mutamos el duelo. Para adquirir responsabilidad frente a la culpa podemos preguntarnos un par de cosas que nos pueden ayudar un montón. ¿Cambié mi actitud o conducta desde ese día en que me sentí culpable, me di cuenta que era culpable? Porque solo ahí, cuando vos cambies el accionar, es donde vas a dejar de sentir culpa, porque vas a dejar de fallarte. Lo que nos parece mal a nosotros, ¿también le parece mal a otros o a los demás? Ahí te vas a dar cuenta que a lo mejor cargas mochilas o te sentís culpable por cosas que son para vos que estaban mal, pero para los otros capaz que no. Pregúntate a vos qué estás evitando en el presente por culpa del pasado. Esta me encanta, ¿eh? Hacía mucho que no la leía. Pregúntate a vos qué no estás viviendo por culpa del pasado. A veces nosotros cargamos culpas de cosas que hicimos anteriormente o cosas que transitaron en nuestra vida que no nos dejan vivir el presente, que no nos sentimos de la misma forma, que, que aprendimos una forma de vivir en base a nuestras creencias y un poco también en base a nuestras culpas, a nuestras responsabilidades. Yo ahí te puse el ejemplo y te pongo, dos hermanos gemelos nacieron juntos y se criaron juntos y no por eso tienen que tener la misma escala de valores. No por eso van a pensar o se van a sentir culpables por lo mismo. Por más que sean gemelos, se criaron juntos, sean vecinos, No, la culpa es completamente interna, es tuya. Como es tuya, vos sos protagonista y como sos protagonista, podés cambiarla. La culpa es una emoción y una elección personal. Yo te digo que la culpa verdaderamente nos puede ayudar a liberarnos. Vamos a decir, Álvaro, ¿cómo? Claro, porque si nosotros evaluamos la culpa, yo ahí te pongo, anótate 5 valores en los cuales vos sientas que no te puede fallar. 5 valores. A ver, la Iglesia Católica pone 10 mandamientos. Bueno, hacete vos una listita de tus 5 mandamientos, los cuales vos decís, estos no los puedo romper. Y fíjate cómo actúas en consecuencia en tu día a día de acuerdo a esos 5 valores que vos elegís como tu decálogo de vida. O sea, hacete tus 10 mandamientos. De decir, bueno, a ver, yo, Estela, yo, Naida, yo, Álvaro, decido que no voy a hacer esto o no voy a permitir tal cosa. Hacete un decálogo tuyo. ¿Por qué no tenemos una pequeña guía si a veces no encontramos rumbo? ¿Por qué no nos damos el lugar de poder decir, estas son mis leyes de vida? Estos son los valores con los que yo quiero vivir. Ah, no, Álvaro, pero yo más o menos sé, yo tengo en mi cabeza qué es lo que quiero y qué es lo que... Sí, el tema es que nunca lo pusiste en papel, nunca lo escribiste, nunca te comprometiste a ese nivel. ¿Lo pudiste hacer? Sí, acá en la cabeza, yo siento que estoy bien, o siento que estoy en falta, o me siento culpable. Ponerlo en papel.
Jugá un rato con tus emociones. Ponelo en papel. Usalo como un tamiz para agarrar y decir, bueno, yo pongo acá mi decálogo de cosas en las cuales no puedo fallarme y son mis valores. Y después tamizá la vida y fíjate cómo te va. Entonces, cuando empezás a darte cuenta de que hay en esos 10 valores o en esas 10 reglas de vida que vos tenés, al principio te va a pasar de que te va a costar escribir 10. Por eso te decía 5, o es más, o 3. 3 cosas que son tu tridente de la vida. O sea, agarrar y decir, bueno, en estas 3 cosas no me puedo fallar. Y agarra tu vida y pasala por ese tamiz, pasala por ese colador y fíjate. Te digo que es una experiencia muy buena, muy buena. Porque te vas a dar cuenta de que hay culpas ajenas que te estás llevando, hay culpas ajenas que estás cargando, hay culpas ajenas que te están cagando. Entonces, empecemos a revisarlas. Empecemos con un decálogo de mayor a menor. ¿Cuál es tu regla número 1 que no es negociable? ¿Cuál es esa regla que estás dispuesto a defenderla con uñas y dientes? Porque, ojo, a veces nos pasa que no nos damos cuenta, vivimos en automático y se nos pasa y permitimos un montón de cosas que no tienen que ser. Hablalas. Decirle, che, esto me jode, esto me molesta. Y si esa persona te quiere o quiere una relación con vos, lo más probable es que produzca cambios en su vida para estar en armonía. Hablar abre puertas. Si vos te cerrás en la culpa, en el enojo, y te encerrás para adentro, interpretás, pensás, carburás, imaginás, abrir las puertas se abren hablando. Las puertas solamente se abren hablando. Así que te invito a que primero te hables y te encuentres armándote ese decálogo, como un ejercicio. Tómalo como un ejercicio del curso. Tómalo como un ratito así para decir, a ver, sí, una tarea que me dio Álvaro. Y armar las 10 cosas, las 10 leyes de tu vida. Ni siquiera de tu familia, de tu vida. 10 cosas en las que no estás dispuesto a negociar. 10 cosas con las que vas a defender con uñas y dientes. Y de ahí fíjate si lo que pasa cotidianamente rompe esos valores que vos estás creyendo. Si los rompes, ahí sí sentite culpable. Si no los rompes, no. Y si te sentís culpable, cargá con esa pena hasta que conozcas la responsabilidad. Hacete cargo y empezá a hacer los cambios que necesitas hacer para no volver a sentirte culpable. Chicas, les deseo un martes enorme, que la pasen genial, que tengan un inicio de semana extraordinario. Yo ahora me voy a tomar unos mates, aprovechando que no hace nada de calor ahora en La Rioja. Voy a tomarme unos mates y sin ninguna culpa las voy a dejar para que empiecen esta semana extraordinaria. Un beso grande. Gracias, Estela, por estar. Gracias, Naida, por conectarte. Nos vemos el martes que viene.